La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor Queridos hermanos, amigos, gracias a Dios tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más en pues este día que comercialmente se recuerda la amistad y el cariño. Cómo no, manifestarle nuestro cariño y nuestro amor, por supuesto, a Dios, dedicando tiempo para meditar en su palabra. Como ya hemos dicho, a quien conozco, amo, y a quien amo, obedezco, ¿verdad? Y ese es nuestro caminar. Por eso decimos que el mundo necesita paz y esta paz está en Jesucristo. Seguimos creciendo en esta nueva vida en Jesucristo. ¿Cómo hemos crecido en esta semana en nuestra relación con Dios?
con nosotros mismos y con el prójimo. ¿Qué frutos estamos cosechando de lo que hemos sembrado? La vida cristiana es un proceso de mejoramiento continuo hasta cumplir la voluntad de Dios, de manera espontánea, sin presiones, sin dolor, sin sufrimiento, sino con gozo, con esperanza, con amor. Hacia allá vamos. Cada decisión acertada nos acerca a la vida abundante en Cristo, viviendo en la voluntad de Dios. Jesucristo nos modeló una vida dirigida por la voluntad de Dios, cumpliendo un propósito cada día. Cada palabra, cada decisión, cada elección está orientada para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en ti? Sin duda alguna que este es un gran descubrimiento cuando nuestras habilidades, nuestra vocación, nuestros dones espirituales se unen y tienen lógica. Comprendemos más nuestra función en el mundo y por ende la voluntad específica de Dios para mí. Pero también, mientras disfrutamos del proceso personal de madurez, hay una voluntad de Dios general que nos abarca y nos cubre a todos. Como dice 1 Tesalonicenses 4:3, pero la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo desarrolla el tema de la sexualidad en este pasaje bíblico, pero la santificación abarca todos los temas de nuestra vida. Es esa transformación de nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. El reto es vencer los obstáculos que nos detienen en hacer la voluntad de Dios. Quizás nos hemos confundido en las congregaciones porque creemos que el problema de la obediencia a Dios está en la ignorancia, pero es más probable que esté en el accionar. No es que no sepamos, es que no lo hacemos. Hay un gran problema de pereza espiritual combinado con la falta de valor para enfrentar los obstáculos o arreglar los errores. Solo los que están activos trabajando para mejorar sus propias vidas perciben la voluntad de Dios. Considera el testimonio bíblico. Todos los hombres y mujeres que estaban ocupados haciendo algo, buscando salir adelante, sembrando en sus vidas, a ellos les llegó la visita divina y la bendición. A Jesucristo lo vemos accionando en la voluntad de Dios, en diferentes lugares, con diferentes personas, a toda hora, a todo momento. ¿No estamos llamados como cristianos a parecernos a Cristo? En las biografías de Jesucristo, en los evangelios, encontramos momentos clave para reflejar nuestra propia realidad y lucha, muy similar a lo que vivieron los contemporáneos de Jesús. Jesús mismo se enfrentó a ese adormecimiento y desafío, así como hoy también lo hace en nosotros. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué hacemos por nuestra propia cuenta para nuestros propios intereses desordenados y egoístas? ¿Y qué hacemos para hacer la voluntad de Dios? Ese es el tema que queremos invitarles a meditar en esta jornada, no sin antes darle gracias al Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de estar juntos en la distancia y por sobre todo de estar conectados a ti. No hay circunstancia que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es el desafío nuestro y nuestra oración el que nos ayudes a tener esa fuerza espiritual para no alejarnos de ti, para disfrutar de tu presencia y para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Señor, anhelamos la vida abundante diariamente en nuestras vidas. Anhelamos salud, anhelamos provisión, anhelamos sabiduría, anhelamos gozo, esperanza, buenos frutos en nuestra vida y de aquellos que nos rodean. Anhelamos tu seguridad y tu protección
en casa y al salir de casa, Señor. Anhelamos paz y bendición en la familia. Anhelamos crecimiento de nuestros hijos saludable. Anhelamos, Señor, que les guardes de todo mal. Gracias, Padre, porque esa vida abundante está disponible para nosotros. Queremos, Señor, dar esos frutos dignos de arrepentimiento que nos permitan disfrutar, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este tiempo meditaremos sobre los enemigos de la voluntad de Dios. Y en esta oportunidad hablaremos de la incredulidad. En este mes, con este tiempo, hablaremos de los enemigos de la voluntad de Dios. Y nos dedicaremos este día, este momento, a pensar en la incredulidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, que hemos leído ya una parte, encontramos distintas personas que ejemplificaban los enemigos de la voluntad de Dios, lo que nos detiene a hacer la voluntad del Padre Celestial. En Juan capítulo 7, versículos del 1 al 4 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Uno de los obstáculos para hacer la voluntad de Dios es la incredulidad que manifestaron aquí los hermanos de Jesús. Y esto es sumamente interesante, mis amados. María, la madre de Jesús, quien Dios eligió, y José, a quien también Dios eligió, fueron una pareja de esposos que tuvieron más hijos. Disfrutaron de una vida matrimonial y familiar plena. La vida en abundancia la experimentaron ellos. Y acuérdense ustedes que desde que Jesús tendría quizás unos 2 años, llegaron aquellos magos del oriente, sabios, y les entregaron, entre otras cosas, oro. Hubo provisión económica. Claro, aquellos eran 3 símbolos importantes, ¿no? La herencia del reino, que quien era el del linaje, ¿verdad? Jesucristo, del linaje de David. También el símbolo de la muerte en la cruz, y pues de las riquezas que hay en él, ¿no? Lo importante es que José y María no vivieron sufriendo, ¿verdad? Sino vivieron disfrutando las bendiciones de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y tuvieron muchos más hijos. Les queda de tarea investigar eso, pero aquí lo tenemos. Y aquellos que procuran esconder esta realidad, diciendo de que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, está hablando de sus discípulos, es un engaño, por cuanto aquí vemos que son los hermanos de Jesús que le dicen: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos. Vea usted la distinción que se hace acá. En el tiempo en que vivió Jesucristo en esta tierra, no había duda de que Jesús tenía hermanos de sangre. Aquí tenemos una escena hogareña. Jesús estaba en la casa de su familia. Qué precioso, ¿verdad? Su familia terrenal. Y es de ellos de quienes recibe estas expresiones. Pero vean ustedes qué duro, pero es una realidad, ¿no? De la gente más cercana recibimos muchas veces expresiones de crítica y de incredulidad en el caso de Jesucristo. Esta actitud de los mismos hermanos de Jesús nos demuestra que el Señor no estaba todo el tiempo ejecutando milagros y maravillas, como pasó en la región de Gadara, por ejemplo, llena de endemoniados, cuando los mismos líderes del pueblo se negaron a que Jesús entrara al pueblo y sanara a las personas, las liberara de su opresión. Y Jesús se fue. En el estanque de Betesda, Jesús se acercó a uno de tantos enfermos, de la multitud de enfermos,
y le hizo la pregunta antes de sanarle: ¿quieres ser sano? Jesucristo respetuoso, y cuando caminaba en esta tierra no era una máquina de hacer milagros, ¿verdad? No obedecía Jesús a los desafíos de sus adversarios que le desafiaban a hacer algún milagro exorbitante, ¿no? O como el mismo Satanás en el desierto lo tentó, subiéndolo al pináculo del templo para que se lanzara en un momento en el que había muchas personas, como una evidencia del poder, y bajara como levitando al atrio del templo y todo el mundo le adorara. Jesucristo no necesitó y no necesita de gente que le siga por conveniencia o porque creen que le pueden sacar algo a él, ¿no? No quiere seguidores impresionados por algún tipo de magia, ¿sí? Jesucristo quiere amor así como Él lo da, un amor ágape, el amor de Dios. ¿Será posible que nosotros también seamos creyentes incrédulos, como lo fueron los hermanos de Jesús, tan cerca de Jesús? ¿Será posible que hay gente tan cerca o se considera tan cerca de Dios porque asiste a una iglesia, pero que igual sea incrédulo? Hasta la palabra no concuerda entre creyente e incrédulo. Pero vivimos en un mundo muy extraño, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a reaccionar ante el adormecimiento de la religión y del activismo cristiano. Que no lleguemos al punto de ofender a Dios mientras le adoramos. Estos tipos de personas que aparecen en este capítulo tienen relación con la parábola del sembrador. Consideremos Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y cuando estemos meditando en Juan capítulo 7, también haremos el análisis conjunto con Mateo capítulo 13. Porque parece que hay una relación entre los tipos de tierra, los tipos de corazón que escuchan la palabra de Dios, con esa oposición a la voluntad de Dios, y como en este caso lo vemos acá. No entender a Dios y aceptar los prejuicios en su contra, mas mi propia decisión de continuar una vida impía provoca la incredulidad. Lo vemos en el tiempo de Jesucristo. No era falta de milagros, no era la falta de evidencias, no era una mala enseñanza de Jesucristo, era la comodidad humana de no cambiar de padecer, cerrarse a sus propias creencias. El egoísmo y la vanagloria personal compiten en la mente con Dios y no le permitimos a Él que tome control de nosotros, sino nosotros queremos ganar la partida. Creemos que le ganamos a Él con prevalecer en nuestros argumentos, cuando Dios ni siquiera se ha levantado de su estrado. Job lo vivió en carne propia. Leemos capítulo tras capítulo a un Job dando argumentos y batallando con sus visitas, estos aparentes amigos, ¿no? Pero cuando Dios entró en escena, todos se quedaron callados y atónitos. Las quejas, las palabras de sabiduría, la vanagloria, el orgullo quedaron aplastados ante la presencia del Todopoderoso. Hoy en día nos damos el lujo de poner en duda la existencia de Dios o la verdadera obediencia a su voluntad, pues a la larga, los que somos cristianos, ya no llegamos a decir que Dios no existe, pero vivimos como si Dios no existiera porque hacemos nuestra propia voluntad. Le decimos su voluntad a la nuestra y exigimos milagros a nuestra conveniencia. Y Dios está dando un día más para que recapacitemos y dejemos a un lado la incredulidad. Como lo pidió aquel padre de familia que sabía muy bien que su hijo estaba endemoniado y le recriminaba a los discípulos que no lo podían sacar, haciendo un escándalo hasta que Jesucristo le abrió los ojos a este hombre a su propia responsabilidad sobre la vida de su hijo. Y aquel hombre dijo, Marcos capítulo 9, versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esto debemos de pedir todos cada día, pues la incredulidad puede aparecer como un parásito en cualquier momento.
Ayuda mi incredulidad. ¿Por qué arrebata el maligno la semilla de la voluntad de Dios en ti? Porque ese es el tema de este primer tipo de tierra, ¿no? En la parábola del sembrador. Lo que cayó en el camino. Porque la tierra no está preparada para la siembra en el camino, ¿no? A la par del camino hay demasiados obstáculos para que germine una semilla. El ruido, los vehículos, la carretera propiamente, hace muy difícil que el proceso de crecimiento se dé correctamente. Y nosotros creemos que en el escándalo de este mundo podemos tener realmente tiempos de meditación en el Señor. En el camino la gente vive rápido y los vehículos pasan rápido. Nuestra vida ahora es una vida muy rápida, ¿no? Ya no podemos estar esperando que en nuestra agenda aparezca un tiempo libre para Dios. Nos va a tocar hacer un tiempo libre para Dios, porque vivimos en el camino. Entre smog, entre humo, entre escándalo, bulla, ruido, entre muchas cosas que hacer y pocas cosas importantes. Volvamos al punto de inicio sobre la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Conocer la doctrina de Dios es un proceso de revelación que se produce en el lugar correcto, con el tiempo correcto, preparando nuestro corazón para que la semilla de la voluntad de Dios caiga en una tierra preparada. ¿Un cristiano puede ser incrédulo? Sí, un cristiano puede estar confundido sobre quién adora realmente. Los hermanos de Jesús desaprovecharon la gran oportunidad de recibir la vida abundante directamente debido a sus prejuicios. Gracias a Dios sabemos por el testimonio de los padres de la iglesia que tanto el escritor Judas, que aparece en el Nuevo Testamento, ya no es Judas Iscariote que se ahorcó, ¿verdad? Se suicidó antes de la muerte de Jesucristo. Surgió otro Judas y un Jacobo que también escribió, es Santiago, que escribió también esta epístola de Santiago. Estos dos hombres eran hermanos de sangre de Jesús, hijos de María, pues. Sí hubo un impacto, ¿no? Pero se tardó mucho tiempo. La pregunta para nosotros es: ¿cuánto tiempo tenemos que tardarnos en actuar con fe, vivir conectados a Dios, ¿no? Dejar de echarle la culpa a Dios de todas las cosas malas que nos pasan, de insistir en caminar con el Señor y percibir su voluntad para nosotros. Hebreos 3, versículo 12 al 14 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No nos endurezcamos por el engaño del pecado. En este tiempo, mis amados, como ya lo sabemos, al nivel de conocimiento, abundan las fuentes de información erradas, ¿no? Las noticias engañosas. ¿Cuánto más no ha abundado desde tanto tiempo una religiosidad engañosa que nos hace a nosotros apartarnos del Dios verdadero? Miren que no hay en ustedes nadie que tenga un corazón malo de incredulidad. La incredulidad es mala, pero está escondida. Y por eso David clamaba: dale luz a mis tinieblas. Tenemos que reconocer cada uno de nosotros que hay situaciones que aún debemos de trabajar en nuestras vidas, que no somos perfectos,
pero debemos de procurar la santidad y la santificación, porque es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué no le pedimos hoy al Señor perdón por nuestra incredulidad, cualquiera que haya sido el porcentaje que vivamos, ¿no? Si lo hemos experimentado, pidámosle perdón al Señor y actuemos de forma diferente. Ese es el arrepentimiento, ¿no? Dar media vuelta, actuar de otra forma. Y que sea Él el que nos bendiga y nos ayude en este quehacer día a día que tenemos en esta nueva normalidad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, dándote gracias por tus misericordias día a día. Señor, no estamos tan lejanos, aquellos hermanos de Jesús, la familia de Jesús, que experimentaron incredulidad en sus vidas. Les fue tan difícil creer en el reino de Dios y en Jesucristo como Señor y Salvador. Quizás para nosotros esos temas ahora ya no son un problema, pero quizás es la obediencia y el conocimiento de la voluntad de Dios lo que se está volviendo una dificultad. Abundan los engaños y las opiniones contrarias a tu voluntad. Hay lobos vestidos de ovejas que engañan a los rebaños. Papito Dios, tenemos la oportunidad de tu Santo Espíritu guiándonos y acompañándonos. Te pedimos, Padre, que tú seas nuestra guía y que nos ayudes a descubrir esa oscuridad que puede haber en nosotros, ese corazón malo de incredulidad, que creamos en ti a pesar de las circunstancias. No digo que creamos de que todo nos va a ir bien, sino que en medio de la dificultad vamos a ver cosas buenas pasando porque tú estás con nosotros. Y si tan solo nos retenemos en firmeza, en nuestra confianza del principio, como dice Hebreos, veremos, oh Dios, a nuestros enemigos caer. Nuestros enemigos espirituales que están buscando nuestra confusión y nuestra destrucción serán derrotados en Cristo Jesús. Gracias, Papito Dios. Gracias te damos por esta semana. Te pedimos tu bendición. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida de verdaderos creyentes, cristianos, vivir como Cristo. Esa es nuestra meta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, www.somosrenuevo.org, siempre a la orden y en disposición de poder orar por sus peticiones. Dios les bendiga.